Editora del área internacional, la periodista Isel Guerra. Isel, bienvenida. Hemos estado muy pendientes durante todo el día, lo hablamos esta mañana en CNN Chile Radio, cómo ha ido fluctuando y aumentando el precio del petróleo a propósito de una tensión creciente en Medio Oriente. Bienvenida otra vez. ¿Cómo estás, José? Nuevamente, sí, ya el precio del petróleo ha superado la barrera de los $100, algo que no ocurría, José, desde el mes de mayo. Todo esto en medio de la escalada que hemos visto por lo demás durante estas últimas jornadas en el Medio Oriente a raíz de una serie de determinaciones, advertencias y acciones que han llevado a cabo los hutíes de Yemen. Y claro, José, finalmente lo que hemos conocido en estas últimas horas es que el crudo Brent, que es el que se utiliza para la referencia mundial, subió más del 6% durante esta jornada, después de varios días de una alza sostenida. De hecho, el aumento ya se valoriza en un 13% aproximadamente, y ha superado finalmente esta barrera de los $100 el barril por primera vez después de muchísimas semanas, incluso memorando de entendimiento, ¿no?, que conocíamos a principios del mes de junio, pero de eso ya nada en medio de las tensiones que hemos visto estos últimos Exacto, días. Y de hecho cuando se genera ese memorándum de entendimiento o ese acuerdo que estuvimos reporteando en su minuto, sí, el precio tiende a estabilizar y la expectativa era que pudiera incluso bajar aún más pensando en que este acuerdo iba a ser más duradero. Claro, exacto. Algo que se ha vuelto totalmente frágil con ataques cruzados y con declaraciones también del propio presidente de Estados Unidos, que lo que a uno le dan a entender es que este conflicto está lejos de terminar. Exactamente, y pareciera incluso, José, que la posibilidad de sentar a negociar a ambas partes se ve bastante lejana por estos días. Ya van 12 jornadas aproximadamente de ataques entre Estados Unidos e Irán. De hecho, hemos conocido incluso de reportes de fallecidos durante estas últimas 2 semanas, incluidos, por cierto, soldados estadounidenses en la región. A eso además se suma también, por cierto, a otro episodio que está vinculado a los hutíes de Yemen. Yo te lo mencionaba anteriormente, José, ¿no? Y es este bloqueo naval al estrecho de Bab al-Mandab, este paso marítimo entre la península arábica y el Cuerno de África, y que es una de las pocas rutas marítimas que quedan disponibles a raíz, por cierto, del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con lo que ha ocurrido durante todo este tiempo en el estrecho de Hormuz. El día lunes, los hutíes de Yemen enviaron un correo electrónico a diferentes compañías navieras donde allí advertían: no carguen ni descarguen en los puertos saudíes o se van a enfrentar a ser atacados en cualquier lugar. ¿Y qué conocíamos durante esta jornada y qué para algunos explica esta alza del 6% durante estas últimas horas? Bueno, los hutíes de Yemen han reivindicado 2 de esos ataques, cumpliendo su amenaza, lanzando bombardeos a 2 petroleros saudíes. Uno de ellos incluso sufrió un incendio en su proa en el Mar Rojo, a 130 kilómetros aproximadamente de Arabia Saudí, el día de ayer por la noche, y donde, si bien la tripulación no resultó afectada, no se hablan de personas lesionadas, menos de víctimas fatales. Sí, los mercados reaccionaron ante este hecho, donde se involucra a este actor que hasta cierto punto se había mantenido en las sombras, pero que ahora emerge, ¿no?, y lanza acciones que dejan estos efectos en el Mar Rojo y principalmente en los mercados, que ven cómo sube el precio del petróleo a esta hora, ya superando estos $100 el barril, en medio de lo que había sido esta advertencia, este bloqueo naval que habían emitido a principios de esta semana. Claro, y un mercado que está siendo observado por todo el mundo por las consecuencias que tiene que suceda eso, por ejemplo, con el precio del petróleo. Sabemos, por ejemplo, que países como el nuestro no consumen o no nos abastecemos del petróleo que viene de Medio Oriente, pero el impacto en el mercado arrastra a todo el mundo. Y bueno, insisto, ya sabemos lo que pasó con el alza del precio de los combustibles en Chile. Ojalá no tengamos que enfrentar de nuevo una medida de esas características. Sí, exactamente. Finalmente termina por impactar a todo el planeta en mayor o menor medida, y sobre todo cuando conocemos casos de navíos que no pueden cruzar precisamente el estrecho de Hormuz debido a las dificultades, e incluso este estrecho que está bloqueando los hutíes de Yemen. De hecho, lo que han señalado en estas últimas horas es que al menos 7 de estas embarcaciones dieron la vuelta y no intentaron cruzar ante las amenazas que había lanzado este grupo respaldado
por Irán. Hoy más temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, entregaba declaraciones respecto de la figura y del rol que ha adoptado precisamente este grupo, sobre todo en estos últimos días. Vamos a revisar esas declaraciones que entregaba el jefe de la diplomacia de Estados Unidos hoy más temprano, en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y lo que ha estado ocurriendo en Medio Oriente durante esta última semana. Espero que paren, no deberían hacerlo, los iraníes los engañaron, saben, los hutíes fueron en gran medida inteligentes y se mantuvieron al margen de todo esto durante el conflicto, pero ahora aparentemente se han metido en esto, atacando a Arabia Saudita y sus barcos. Y por cierto, hace unas horas leí informes de que había un buque de combustible saudí con bandera china, es un barco chino, van a hacer explotar el barco chino y esto se convertirá en un problema para China. Esto se convertirá en un problema para todo el mundo, pero espero que la situación se calme porque creo que los hutíes, francamente, fueron engañados por los iraníes y fueron inteligentes al mantenerse al margen y deberían mantenerse al margen y deberían parar. Ya veremos qué pasa. Obviamente no es un desarrollo positivo. Bueno, Rubio ahí lo señala, ¿no? Ellos se habían mantenido al margen, los hutíes de Yemen, pero sin embargo ahora ante esta situación emerge nuevamente la figura de este grupo respaldado por Irán. Todo esto cuando hoy más temprano también el presidente de Estados Unidos ha señalado al medio estadounidense Axios que estaría considerando un ataque masivo contra Irán. Dijo que está cerca de decidir si lanzan un ataque de estas características, que sería de mayor magnitud que los ataques anteriores, y ante estas declaraciones a Axios señalaba: estoy considerando un ataque masivo más grande que nunca, estoy cerca de tomar una decisión, estamos todos preparados, consultado ante la posibilidad de que Israel se pueda sumar ante esa acción militar de parte de Estados Unidos. Trump respondía: se uniría en 2 minutos si se lo pidiera, aunque de todas formas Trump matizaba: no necesitamos a nadie. Planteaba allí entonces, en medio de lo que es esta retórica que llega desde Estados Unidos ante la posibilidad de que puedan lanzar un ataque masivo, como lo ha planteado el propio presidente de Estados Unidos, en medio de este aumento de las tensiones que hemos visto lamentablemente y otra vez en la región después de todos estos meses de guerra. Vamos a estar actualizando la información que llega desde Medio Oriente, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a continuar en nuestra región. El día de mañana se va a cumplir el primer mes tras el terremoto doble que enfrentó Venezuela el pasado 24 de junio. Y ahora el Banco Mundial ha hecho un catastro del costo que le ha salido prácticamente a Venezuela este doble terremoto. El Banco Mundial hace la primera evaluación de los daños y aquí señala que este monto es por la destrucción directa que ha tenido estos 2 sismos, y señala que el terremoto ha generado daños por 19.500 millones de dólares. 9.300 millones de dólares corresponden a daños a viviendas y otros 5.000 millones de dólares a edificios no residenciales y el resto a daños en infraestructura. Aquí lo que plantea el Banco Mundial es lo siguiente: estos daños representan una cifra abrumadora para cualquier economía y exigen una respuesta coordinada. Y ojo que esta cifra no incluye el costo de reconstruir con mejoras estructurales o incluso con materiales más modernos, tampoco incluye el precio o el costo de la remoción de escombros, porque si se incluyeran todos estos ítems, en rigor el valor alcanzaría los 50.000 millones de dólares. Aquí La Guaira y el Distrito Capital concentran el 47% de los daños detectados, y una conclusión que es bastante lapidaria y sobre todo genera bastante preocupación. El desastre afectará los niveles de productividad, consumo y el crecimiento del PIB de Venezuela durante la próxima década, sentencia entonces así, por cierto, el Banco Mundial ante los efectos y el avalúo que se hace de los daños que finalmente dejó este doble terremoto que se vio hace casi un mes atrás, precisamente en la zona norte de Venezuela, y que lamentablemente deja más de 5.000 personas fallecidas en medio de búsquedas que todavía se hacen por estos días bajo los escombros para dar con posibles sobrevivientes, aunque la verdad esa situación se ve bastante difícil, pero la esperanza no se pierde, señalan también algunos de los rescatistas que continúan en este lugar. Vamos a avanzar, pero nos vamos a quedar en nuestra región. Lamentablemente con esta información llega desde México un 7º periodista asesinado en lo que va de este año
año en la nación norteamericana. Se trata de un periodista bastante crítico, por lo demás, del gobierno regional, que fue asesinado a tiros el día de ayer mientras estaba comiendo en un restaurante. Estamos hablando de Francisco Leiva Aguilar, de 60 años, también llamado El Moscardón, conocido por esta postura crítica, que ya anteriormente había denunciado casos de corrupción y que lamentablemente fue asesinado el día de ayer por individuos armados que estaban circulando en una motocicleta. Él ya había denunciado amenazas de muerte anteriormente, particularmente el año pasado, incluso hablaba de una campaña de desprestigio y de acoso judicial en su contra. Todo esto cuando México es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Reporteros Sin Fronteras habla de al menos 150 periodistas asesinados desde el 2000 en adelante, y también con otra cifra dramática y bastante preocupante, es que el 90% de estos casos quedan en la impunidad. Finalmente no se termina por determinar responsabilidades y con ello, por cierto, quienes terminen tras las rejas por estos crímenes. Aquí se ha anunciado una investigación de todas formas por parte de la Fiscalía para colaborar con la Fiscalía Federal de México. Habrá que ver finalmente si este caso resuelve, ¿no?, finalmente responsabilidades detrás de este triste asesinato. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir avanzando en esta revisión internacional con estas imágenes que llegan desde Francia y este gigantesco incendio forestal que está afectando al sur de la nación europea y que ha obligado en estas últimas horas a evacuar a 12.000 personas en el suroeste y en el sureste de la nación europea. Es una medida preventiva de todas formas. Está dirigido a aquellos turistas que están en campings o en alojamientos turísticos, en específico en el departamento de Gironda, donde el fuego permanece activo, pero está avanzando desfavorablemente. Ya ha consumido unas 2.000 hectáreas aproximadamente. Lo están viendo ustedes en las imágenes. Los registros son bastante graves y dramáticos. Hay 500 bomberos desplegados para poder contener el avance de este incendio, que afortunadamente no deja víctimas fatales, tampoco deja a personas heridas, pero que, ojo, no es el único incendio que está enfrentando Francia por estos días. En el departamento de Var también se han consumido unas 2.000 hectáreas producto del avance de las llamas. Allí también han sido evacuadas unas 400 personas aproximadamente, en medio de lo que ha sido una temporada de verano bastante cálida, con temperaturas extremas, incluso en algunas zonas de este continente, y con misma Francia, que hace algunas semanas atrás se enfrentaba a temperaturas de récord. Lamentablemente es la situación que ha estado atravesando el hemisferio norte durante estas últimas jornadas, y en Francia en particular, que al menos 28 departamentos están en alerta por riesgos de incendio debido a las altas temperaturas y a las condiciones meteorológicas. Y ha sido un escenario que ha enfrentado prácticamente Europa en su totalidad, o buena parte del denominado viejo continente, durante este verano 2026 para ello, y son condiciones meteorológicas que no ayudan para nada al combate de incendios forestales. En ese sentido, Isel, sabemos que muchas veces incendios de estas características son emergencias dinámicas. Se habla de que un territorio hoy día, tal vez entre comillas, está a salvo, pero en cosa de segundos puede verse impactado por la fuerza de las llamas, y la evacuación de tener un número determinado de personas también puede crecer considerablemente en cosa de minutos. En verdad es una emergencia muy dinámica. Sí, y la situación es bastante compleja y es bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta, por cierto, la magnitud de las llamas y el avance que ha tenido, por cierto, el fuego durante estos últimos días. Vamos a estar monitoreando esta información, José, para ver cómo se lleva a cabo el trabajo de los bomberos en la zona sur de Francia debido a estos siniestros forestales, pero también relacionado con las altas temperaturas. Vamos a continuar en Japón y con cifras récords de hospitalizaciones en Tokio. Producto de las altas temperaturas, los termómetros han superado incluso en algunas zonas los 40 grados durante esta semana, y eso ha llevado a que los hospitales estén recibiendo una carga mayor de pacientes. 453 personas internadas solo el día de ayer. La ciudad de Tokio alcanzó esta cifra gigantesca, la mayor desde 2010, que, ojo, fue el año en el que se empezó el registro para contar precisamente a las personas que terminan en hospitales producto de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.
de calor brutal, superando los 40 grados en algunas zonas, aunque ojo, todavía no se ha superado el récord nacional de 41,8 grados Celsius, que data de hace algunos años atrás. Pero lamentablemente estamos hablando de 14 personas fallecidas por enfermedades relacionadas. Por eso aquí hay un llamado que han hecho las autoridades a la población a permanecer en el interior, en estar en lugares con aire acondicionado, pero sobre todo a mantenerse hidratado ante estas altas temperaturas que ha estado afectando a Japón, particularmente durante estos últimos días. Vamos a avanzar, vamos a cambiar de tema, vamos a regresar a Francia, porque durante esta semana se ha conocido la decisión del Parlamento francés de aprobar esta ley impulsada por Emmanuel Macron de prohibir las redes sociales para los menores de 15 años y una medida que ya hemos visto se ha aplicado en otros países como Australia. Todos los detalles en el siguiente informe. El uso de redes sociales en niños y adolescentes ha estado al frente del debate desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibirlas a los menores de 16 años a finales de 2025. Ahora Francia aplicará esta medida a quienes tengan menos de 15, tras la aprobación de la ley en el Senado y en la Asamblea Nacional. Con las redes sociales, la gente a menudo se compara con los demás, y eso simplemente no es saludable y es malo para la salud mental de las personas. Me gusta jugar y me gustan las redes sociales, como que me gusta hacer esas cosas. Así que es un poco triste no poder como compartir mis logros o no poder como recibir actualizaciones tan rápido sobre las cosas, ¿sabes? La iniciativa fue presentada por el presidente galo Emmanuel Macron en enero, convirtiéndose en la última gran política conseguida en su gobierno, el cual finalizará en mayo de 2027. Bueno, el Parlamento acaba de votar a favor de la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años. Doy las gracias a todos los parlamentarios, al gobierno. Ya está hecho y es un avance importante. Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños. A partir del 1 de septiembre, los niños no podrán crear cuentas en redes sociales, mientras que las plataformas tendrán 4 meses para eliminar las ya creadas, es decir, hasta enero de 2027. Por otro lado, la ley no contempla sancionar a los menores o a sus padres, sino que a las aplicaciones, que son las responsables de verificar y controlar la edad de los usuarios. Me asusta un poco ver el contenido que publican algunos niños, porque tienen acceso a todo. Ahora creo que es una forma de que los tutores legales mantengan a los niños un poco más seguros, tal vez jugando afuera o con amigos en lugar de estar siempre conectados. Pero en realidad creo que es algo bueno. Personalmente, creo que no deberíamos prohibirles nada a los jóvenes a esa edad. Y hoy en día, un joven con un teléfono en la mano tiene muchas maneras de acceder a las redes sociales. Creo que en cambio deberíamos concientizar y educar a los jóvenes. El proyecto no estuvo exento de polémicas en el Parlamento francés. Si bien fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras, la oposición dejó en claro que prohibir el uso de redes sociales en menores no los ayuda realmente a lidiar con los peligros de estas. Si de verdad les preocupa su salud mental, luchen contra estos flagelos, apóyenlos en el uso de tecnología digital. En resumen, actúen como legisladores preocupados por el bien común y no como quienes imponen una ley hipócrita al mundo digital. No se trata de encerrar a nuestros jóvenes, sino de darles el tiempo necesario para que se adentren en este mundo por la puerta correcta, a la edad adecuada y con las herramientas necesarias para prosperar en él. Este es el significado de su voto de hoy: devolver a nuestros hijos la juventud que les ha sido arrebatada. Con esto, Francia se convierte en el segundo país del mundo en aplicar la política de restricción, luego que Australia adoptara esta determinación y no con los resultados esperados. Por eso hay quienes consideran que no será fácil poder concretar la prohibición tal y como está contenida en la ley francesa. Hay todos los detalles que nos estaba planteando Camila Concha en su informe, en medio de un debate que se ha instalado en varios países europeos, particularmente Francia no es el único, aunque sí ha sido el primero. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes que se han hecho virales y que están relacionadas con un estudio, José, y donde vemos el comportamiento de las orcas con su estrategia para alimentarse y comerse un pez luna. Estas imágenes se corresponden a registros captados en las costas de Baja California por biólogos marinos y donde vemos a este grupo de orcas básicamente
emplazando ahí, embistiendo a un pez luna a gran velocidad a tal punto que es pulverizado y que es de hecho el registro que ven ustedes allí en pantalla con estos miles de trozos que finalmente se terminan por comer estas orcas. Y en una investigación con su registro que ha sido divulgado durante esta jornada de la revista Frontiers in Ethology, donde da cuenta de esta extraña maniobra de esta orca, ¿no? Para dar con este pez luna, que es el pez óseo más grande del mundo. Y aquí con diversos análisis que hacen los expertos, José, y uno de ellos que comentábamos hoy más temprano. Ya nada de lo que hace me sorprende, señalaba uno de los consultados por el medio de New York Times, que planteaba precisamente respecto de la inteligencia de estos animales, aunque también hay quienes plantean que aquí podría haber algún afán de entretenimiento y no solo de enseñarle a las crías a cómo cazar. Claro, o sea, podría ser entretenimiento, claro, entrenamiento para las crías. Y yo, bueno, te decía en la mañana, me inclino por la inteligencia. No es primera vez que vemos muestras de tal vez un mayor desarrollo de inteligencia, particularmente de estas ballenas versus otros. Exacto, ¿no? Las orcas, grandes animales de todas formas, por cierto, y que nos demuestran con este tipo de acciones. Y crecimos viendo Liberen a Willy. Así es. Claro que sí, con una orca tan querida por toda esta generación que tenemos más de 30 hoy. Gracias, Giselle, que tengas una muy buena tarde. Igualmente, José. Nos vemos en la próxima, 2:23.